Bueno, como les decía, entonces la primera actividad que van a realizar van a ser en grupos. Ustedes verán grupos de cuánto. Desde que no me hagan grupos, dos grupos de 10, estamos bien, ¿sí? Por ahí que máximo 5 personas. Pero entonces, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, en primer lugar, ustedes pueden crear su grupito de WhatsApp si quieren por ahí y se pueden enviar audios no mayores a 1 minuto hablando de los siguientes temas. Número uno, el rol del docente. Número dos, el rol del estudiante. Número tres, el rol del material. Número cuatro, cómo se desarrolla una clase bajo el método de enseñanza del inglés que se haya utilizado. ¿Listo? Que hayan ustedes escogido. No, que es que yo utilicé el traditional method. Muy bien. Entonces describen cómo es el profesor, cómo es el estudiante, el rol del material, cuál es el material, pero entonces ejemplifíquenlo, o sea, muéstrenlo bien bonito. Y finalmente, cómo se desarrollaría una clase de principio a fin. Eh, sí, sería eso. ¿Listo? Ustedes escogen sus grupos y esa actividad pues me la pueden entregar a lo largo de la semana, por ahí, que máximo el domingo para pues tener eso rápido. Y yo les había dicho en la clase pasada que vamos a hacer, que íbamos a observar una clase, ya seleccioné el video, chiquito, cortico, de 10 minutos. Es una clase de... Ay, caramba, no recuerdo el tiempo. Ah, no, aquí no es, acá tampoco. No me diga que lo borré. No, acá está. Te encontré. ¡Ja! Bueno, es una duda con unos videos. Eh, ya sé cuál es el video, pero estoy como entre tres videos. Pero ¿qué es lo malo de los videos? Un video dura 30 minutos, el otro dura aproximadamente 20 minutos y el otro dura 10 minutos. Pero los tres me gustan porque hay interacción del maestro, hay interacción de los estudiantes, prácticamente es en básica primaria. eh, entonces, pues me pareció muy bueno. Hay uno de 15 minutos de una profesora de la India dándole clases a chicos en la India, en inglés. Pues a mí me gustaría ese porque es un total reto. La cuestión es que ustedes lo lleguen a entender, ¿no? Entonces, pues bueno. Entonces, ¿para qué? Para que la próxima clase nosotros utilicemos ese video y hagamos lo siguiente. Ustedes van a observarlo y van a hablar sobre el video mismo. ¿Sí? De ahí voy a sacar yo mi nota. Esas eran las dos únicas notas del corte más la del parcial. Ahora entremos al parcial. Yo ahorita más tarde publico lo de modo completico, qué es lo que tienen que hacer paso a paso. Si me toca que poner un audio especificando todo, lo hago para que no me estén preguntando por ahí cosas que no son. ¿Sí? Entonces, bueno, no me van a salir preguntando por qué este color, por qué cualquier otra cosa, no. Pero las cosas claras y que ya estén ahí y que ustedes simplemente se pongan a hacer. Número 2, el parcial. Entonces, el parcial ustedes lo van a enviar de hoy en 8. No sé por qué se dice de hoy en 8, debería ser de hoy en 7, porque este día ya no cuenta. En fin, entonces, lo siguiente. Primero, quiero saber qué dudas tienen ustedes en relación a la parte de la creación del planeador. Número uno, denme un segundo, necesito agua. Aquí está. Ajá, hablamos de planeador y la forma como se va a ejecutar este planeador. ¿Listo? Bueno, arranquen con las preguntas. ¿Qué preguntas tienen? Porque yo sé que tienen preguntas. No se queden con las preguntas, con las dudas. Usted vio documentos, unos objetivos, pero hay algunas posibilidades de que yo pueda escoger el tema. Que bueno, podría ser la prioridad aún, pero es un tema diferente de los que se han planteado, porque usted lo hizo así.
Bueno, en lo que le entendí, porque eso está Profe, no entendí terriblemente nada. robotizado. Yo creo que habré entendido Solo un entendí ochenta los por objetivos. ciento porque creo que entiendo lenguaje de robot. Bueno, Pero no sé a ver, si es que entendió, se escucha muy cortado, muy cortado. Maya, no sé. Mejor deberías escribirlo, por me... favor, porque se te No, ya que escucha. ahora sí lo entendí. Zuleima, por favor, escriba la pregunta. Creo que sí la entendí, ¿qué? Pero bueno. A ver, creo que lo entendí de que de dónde se sacan los objetivos comunicativos. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. Se ríen en mi clase. Eso es bueno. Bueno, creo que ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Vamos a ver aquí las preguntas. Ajá, va. ¿De dónde se sacan los objetivos comunicativos? Entonces, ahí saca. Ay, esto se tiene que cerrar. ¡Sape! Entonces, ¿de dónde se sacan los objetivos comunicativos? En un post que yo realicé, les puse ahí una serie de... ¿Esto qué es? No. Este es un linguistic B. Ajá, pregunta. Acá dice. Si puedo escoger otro objetivo diferente a los que están planteados en el documento que se me envió. Ah, ok. Sí, claro, lo puede utilizar, pero que se enfoque totalmente en lo que usted vaya a realizar. Aquí tengo abierto esto. No, esto no es. Esto lo puedo cerrar. Ay, qué bonito research. Pero no, ahorita no. Research no. Acá. ¿Veo qué era? Aplicar. Ah, ya. Planner. Y este. Listo. Ajá. Y esto. Aquí. Perfecto. Bueno. Entonces vamos a mirar acá. La vez pasada yo explicaba que la actividad, vamos a poner aquí su nombre, la fecha que ustedes plantean hacer la actividad, obviamente la fecha del parcial, el objetivo comunicativo. Pero ¿de dónde obtengo el objetivo comunicativo? De por acá. Listo. Entonces, acá les puse estos can-do statements. ¿Sí? Tenemos este A1, A2, B1. Sí, principalmente lo que ustedes van a manejar. Y entonces, tan pronto cargue. Profe, disculpe, ¿cómo hace Dígame. para abrir una nueva pestaña sin dar clic derecho? Control T creo que es. Control T. Encima Ah, sí. del... Ah, no, encima del enlace, creo que yo le doy es control y le doy clic. Ya. Y si yo quiero que me abra en otra ventana, shift y clic. Ok, muchas gracias. Listo. Que no me gusta ponerme a jugar tanto con el mouse, sino con el teclado. Bueno, estamos acá. Entonces, digamos, vamos a utilizar una actividad. Miremos primero acá. Class Planner. ¿Qué nombre? Este.
Entonces miramos. Digamos, tenemos algo de comprensión oral, comprensión escrita, gramática, vocabulario, fonética o cultura, que sería uno de esas actividades, porque es la competencia ustedes que van a desarrollar. Ahora, con base en esto, ustedes van a decir, bueno, entonces digamos, yo quiero comprensión oral. Listo, va a ser un audio o un video. Me voy para acá. Entonces vámonos para acá, para listening. Entonces digamos que en listening, carajo, acá está, digamos aquí en listening. Entonces tenemos 4 ideas de qué se puede utilizar con este nivel A1, ¿sí? Entonces yo digo por acá, I can understand numbers, prices and times. Quiere decir que puedo hablar sobre un video de una tienda. O puedo utilizar acá, por ejemplo, I can understand questions and instructions addressed carefully and slowly to me and follow short, simple directions. Entonces, en ese sentido, yo puedo convertir esto en un objetivo poniéndolo así. Por ejemplo, to understand questions and instructions addressed carefully. Ya, eso es todo. ¿Esto? O por ejemplo, de acá puedo sacar la otra que es to follow short, simple directions. Aunque eso es más kinésico, pero bueno. O por ejemplo, tenemos acá, I can understand simple directions about how to get from X to Y on foot or by public transportation. Public transport. Podemos cambiarla a to understand simple directions about how to get X from X to Y on foot or by public transport. Y con eso pues ya tenemos la idea de hacia qué vamos a apuntar con el objetivo comunicativo. ¿Listo? Que no, que el mío es A2. Pues aquí está el A2. Entonces, por ejemplo, acá, esta que dice la 2, dice, I can generally identify the topic of discussion around me when people speak slowly and clearly. Entonces yo digo, to generally identify the topic discussions around when people speak slowly and clearly. Puede servir. Y el quinto, profe. El quinto, vámonos para acá, para el quinto, dice, I can understand the essential information in short recorded passages dealing with predictable everyday matters which are spoken slowly and clearly. Uy, qué objetivo tan largo va a ser. Entonces yo puedo decir, to understand the essential information in short recorded passages. Ahí podría ser una. Si yo quiero utilizarlo de una manera más específica, entonces, in short recorded passages dealing with predictable everyday matters. Hasta ahí. Hasta everyday matters. Porque which are spoken slowly and clearly ya como que sería algo redundante, algo sería como estar hablando a nivel de pleonasmos. O sea, volver a repetir lo que ya se sabe. Sabemos que para un nivel A2 y un nivel A1 tenemos que hacer unas composiciones lentas, ¿sí? Entonces, lentas y muy claras. Entonces, podría ser hasta ahí. Entonces, to understand the essential information in short recorded passages dealing with predictable everyday matters. Pum, hasta ahí. Ok, gracias. ¿Listo? No, pero es que yo quiero trabajar con B1. Ojo, ya esto para ustedes podría ser algo como de grandes ligas. No estoy diciendo que ustedes no estén listos para esto. No, es que ya aquí ya tenemos que tener en cuenta que el usuario, quien habla, ya debe tener un nivel mucho más amplio, ¿sí? O sea que ya puede tener un nivel de turista. Entonces ya puede salir, preguntar lo que necesite y sale. Ejemplo. Acá está. Por ejemplo, dice, to generally follow the main topics, el punto 2, the main topics of extended discussions around provided speech, no, in which provided speech is clearly articulated and standard dialect, in standard dialect. Podría ser. Pero yo diría más bien to generally follow the main points of extended discussions around the person or around the listener. Boom. That's it.
Que no, que es que yo voy a trabajar con una cuestión sobre información técnica. Bueno, entonces, to understand simple technical information, such as operating instructions for everyday equipment. ¿Listo? Entonces, así podría ser. Profe, pero es que yo quiero trabajar vocabulario. Vocabulario va a estar muy relacionado a lo que es la parte del reading. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos reading. Pero vámonos con A1. Entonces, si lo que vamos a utilizar nosotros son verbos, pero estos verbos, perdón, veo la parte de reading rápidamente. Por ejemplo, dice acá, I can understand the most important orders in a computer program, such as print, save, and copy, etc. Ahora, si yo voy a utilizar estos verbos, entonces yo puedo utilizar y decir, to understand the most important differences between regular and irregular verbs. Listo, ya salió. Así podemos utilizarlo. No, que es que yo quiero gramática. Entonces vamos a utilizar algo de gramática. Entonces la gramática la pueden mirar desde el punto de vista de reading. Casi siempre es to understand, to comprehend, to... No vayan a utilizar to articulate porque pues ustedes necesitarían como la interacción del estudiante mismo y pues sería un poco más complejo, ¿sí? Ahí tendrían ustedes que hacer la simulación del estudiante haciendo eso y que lo lleve a cabo en 15 minutos. Entonces, complejo. O sea, traten de verlo desde una manera práctica, ¿sí? Objetiva y práctica a la vez. Bueno. Acá algo de writing y listo. El otro está en español por si les queda grande el inglés. No mentiras. Ush. Ay, pero se rieron un poquito. Y todo porque hoy es viernes. Bueno. Listo. Eso sería pues lo relacionado a la parte de la actividad que ustedes van a hacer. Una vez ya tengan escogido el objetivo comunicativo y la competencia a desarrollar, van a seguir acá con el plan. ¿Listo? Bueno, entonces, acá está, por ejemplo, en este caso pues no va a ser el observador. Observation Grid, Methodological Aspects, Role, Teacher Assistant, su nombre, el nombre de ustedes, y Link of the Class to Observe, en este caso sería el link del video que ustedes van a realizar, pero como todavía no lo han realizado, déjenlo quietico. Nivel, el nivel que ustedes ya hayan escogido, A1, A2, B1, hasta ahí, no se van a ponchar con B2. Bueno, hay un caso de una persona que quiere hacerlo en B2, pero ya con esa persona he hablado. Date, el día del parcial, que va a ser de hoy en 8. Time, 15 minutes, no más de eso. Place, pues entonces describan ustedes el lugar donde posiblemente se desarrollaría esa actividad. ¿Listo? El lugar utópico, ¿no? Actors, pues entonces, ¿quiénes están ahí en esa actividad? Entonces, por ejemplo, que son estudiantes, perdón, perdón, listo. Entonces, íbamos acá, en actors. Entonces describen, por ejemplo, cuántos profesores hay, pues va a haber solo un profesor, en este caso, ¿sí? Bueno, dos profesores, el profesor titular y ustedes. ¿Cuántos estudiantes? No sé, 20, 30 estudiantes, 15 estudiantes, 2 estudiantes, un estudiante. Esto lo van a decidir ustedes con relación al desarrollo que ustedes pretendan dar en el video. ¿Listo? Bueno. Ahora viene aquí el martirio, el dolor de cabeza que ustedes y los otros grupos andan peleando. Punto 1 y el punto 2.
Profe, ¿que cómo se hace eso? Con mucho cuidado. Ah, claro, porque aquí tiene que estar muy clara estas cuestiones. Entonces, digamos, la actividad mía, el objetivo comunicativo, aquí les puse un ejemplo, dice to understand simple directions. Ajá, pero ¿por qué? Creo que porque yo utilicé acá, ajá, mire, utilicé listening. ¿Listo? Ahí está, to understand simple directions. Listo. Ahora, el objetivo lingüístico, entonces, va a ser la parte estructural de lo que yo voy a plantear. Entonces, como mi actividad va a ser de escucha, entonces tengo que mirar hacia qué quiero apuntar con esto. Entonces yo digo, to develop knowledge related to the vocabulary, lexicon related to this particular issue in an A1 context. ¿Listo? Eso sería como lo más primordial ahí, lo que voy a trabajar a nivel del vocabulario. Número 1. Número 2. Entonces te digo yo, to orally understand what is exposed. ¿Listo? Eso podría ser otra idea. Y así. Bueno. Después, social cultural objectives. Entonces es cuando ustedes miran el marco común europeo, referencias para las lenguas, ahí aparece algo que es saber hacer, si no estoy mal. Entonces, ¿cómo se utiliza esto dentro del punto de vista sociocultural? Entonces yo puse un ejemplo. Dice, to get familiarized with the street signs that can be found in North America, United Kingdom and Colombia. Contextualizo toda esta parte. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿No vamos bien? ¿Van perdidos? ¿Más perdidos que la mamá del chavo? Pues si me hablan hasta de pronto entiendo si entendieron o no entendieron. Pues hasta ahora creo que vamos bien. Listo. ¿Alguien más que quiera decir que sí entendió o alguien quiere refutar? Porque tienen derecho, ¿no? De tener dudas y expresarlas para que no se vayan con las dudas. Va. Supongo, Profe, dígame, profe, dígame. profe, pues yo me doy cuenta que estos son para los del Teacher Assistant en inglés, pero Sí, pues no sé, en francés por también les alguna puede servir. razón me quedé para escuchar su explicación. Ahí en la parte del Linguistic Objective, yo solamente puse vocabulario y la Ujú. profesora me dice que tengo que detallar Ajá, mejor exactamente. como es objetivo lingüístico, pero Claro. entonces usted nos acaba de mostrar como una lista de donde más o menos se Ujú. saca la info, Ajá. pero entonces no sé, nosotros en francés como creo, si no me equivoco, no tenemos como esa guía, creo, no sé. Utilízala como referente. La profesora de todas maneras puede cambiar. Si yo le estoy explicando, es la manera como yo percibo esto y como quiero que pues me lo visualicen. ¿Sí? Pero Ok, de todas maneras les podrían dar esta idea a ustedes de cómo poder seguir esto. Ahora, si es un objetivo lingüístico, yo no puedo decir vocabulario. No, porque es que eso es un conjunto de morfemas. ¿Sí? No, yo necesito una sí, estructura señor. de qué se va a utilizar. Ejemplo, usted dice que vocabulario, pero vocabulario relacionado acá. ¿A qué? Perdón. Al clima. Ajá, perfecto. Entonces, ¿cuál es el communicative objectives? Entonces digo, to understand, no, to learn the different words related to the weather, climate, uh, in different parts of Colombia. Algo así. Yo ya sé que vamos a hablar del clima. El clima, ¿cierto? Sí, señor. Listo.
Entonces, en el objetivo Muchas gracias. lingüístico, el objetivo lingüístico, ¿qué vamos a tener en cuenta acá? Uno, entonces, to read information about the forecast news, ¿sí? To read information inside forecast news in order to detect the most representative vocabulary of it. Es algo muy complejo, pero a la vez es detallado. ¿Sí? Entonces estamos diciendo es, lea, extracte e identifique. Ahora yo puedo decir, to understand the semantic meaning of the following vocabulary. Entonces puedo poner, por ejemplo, rainy, snowy, sunny, cloudy, dusty, por ejemplo. Dusty, ¿no? Eso no sirve acá. En fin, ¿sí? Entonces aquí lo que yo voy a decir es el paso a paso de cómo se puede utilizar eso desde el punto de vista estructural. Recuerden que la parte de la lingüística, el objetivo lingüístico va a mostrar esa parte estructural, ¿sí? La parte estructural, sí, porque lo sociolingüístico ya es para otro lado y lo pragmático pues es para otro lado. ¿Listo? Ya vamos a hablar sobre esas dos partes también. Muchas gracias. Tranquilo. Bueno, eso sí, si entendieron, estoy feliz. Si no entendieron, sigan preguntando. Bueno, y la parte del Sociocultural Objective, recuerden que es el saber hacer. ¿Cómo yo aplico esto? Entonces, por ejemplo, si es la parte de lectura o es la parte de vocabulario, entonces, ¿cómo lo sé hacer? ¿Cómo lo sepo hacer? Bueno, en fin. Aquí entonces utilizarían lo siguiente, digamos, to implement the vocabulary used in a matching exercise, to contextualize the meaning of the words inside the text. Algo así. Quiere decir que a nivel contextual se puede utilizar. Entonces yo no voy a poner, por ejemplo, la palabra cloudy cuando voy a utilizar o tengo en mente la palabra sunny. ¿Sí? Nada que ver. Yo no voy a hablar, por ejemplo, sobre hurricane cuando yo voy a hablar sobre tornado. Son dos cosas totalmente aparte. ¿Sí? Yo no voy a hablar sobre los tipos de lluvia, ¿sí? Que puede ser lluvia fuerte, lluvia torrencial o lluvias tipo neblina. ¿Sí? No me sé los términos ahorita en inglés. Cuando yo voy a tratar de hablar de snowy, que no tiene nada que ver con eso. ¿Listo? Entonces, a eso es lo que apunta el Sociocultural Objective. Sí, sí o sí no. Más o menos. Más o menos. A ver, si es más o menos, pregunte. Profe, por ejemplo, para la clase que tenía pensado, Ajá, la actividad es sobre lectura. ajá. Entonces, un objetivo lingüístico, ¿Para lectura? aparte de desarrollar este conocimiento relacionado con el tema o Ujú. vocabulario relacionado con el tema, ¿cuál sería otro posible objetivo lingüístico? Miremoslos acá. Acá podemos mirar. Aquí hay varios relacionados a A1 para lectura. Por ejemplo, to understand information, to Ujú. locate, ¿sí? Pause and identify where it takes place and the time when it starts. In a newspaper, por ejemplo. Aquí dice to understand a questionnaire. Aquí dice, por ejemplo, to understand words and phrases on signs encountered in everyday life. To understand the most important orders in a computer program. To understand short, simple messages on postcards. No, que no me gustan los de A1, salte a A2. Entonces acá están los de A2. Ah, caramba. Acá está. Entonces digo, to identify important information in news summaries or simple Ujú. newspaper, Por acá tenemos otro de to find the most important information on leisure activity, time activities, exhibitions in information leaflets. ¿Sí? Aquí tienes para jugar.
No, que Profe, lo que a quieres... Shirley no le funciona el micrófono por si puede leer la pregunta que está en la caja de... Voy para acá. Gracias. Shirley preguntó, ¿dónde está? Ajá, acá va. Profe, yo quiero enseñar el vocabulario que se utiliza para comer en un restaurante y una actividad al final. Sería una corta producción oral para que mis estudiantes empleen mi vocabulario. Mi pregunta es si se podría poner como actividad esa producción oral. Vamos a mirar esto desde el punto de vista del text-based learning. Esto, yo alguna vez les había hablado de esto. Y sí, Shirley, sí se puede utilizar. Gracias, Ángel, ¿por qué? Por ponerme en contexto. Sí, sí se puede utilizar esa pequeña producción oral, pero ya vamos allá a esas producciones orales, ¿listo? Entonces, sí se puede hacer, pero ya les digo cómo se puede hacer. ¿Listo? Bueno, ¿dónde estaba yo? Eso, por acá. Y me enviaron algo. Gracias, profe. Bueno, acá, entonces, por ejemplo, tenemos reading en B1. Entonces, por ejemplo, in private letters, to understand those parts dealing with events, feelings, and wishes well enough to respond regularly with a pen friend. Si eso lo quiero utilizar, mejor dicho, todos sus can-do statements pueden ser utilizados en cualquier nivel de los que estamos hablando acá. Pueden ser utilizados en A1, en A2, en B1. Por ejemplo, yo digo acá, aquí dice, I can understand the main points in the newspaper articles about current and familiar topics. Pero yo lo quiero en A1. Entonces, ¿qué es más fácil leer? ¿Un artículo científico, un artículo informativo o la parte de los cómics? La parte de los cómics, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es cambiar esto. Entonces digo, to understand the main points in a comic strip. ¡Pum! Salió. Ya. Eso es todo. Entonces, aquí lo que pueden hacer es utilizar estos can-do statements y darles una especie de transformación hacia lo que ustedes quieran alcanzar con la actividad o con la competencia, perdón, con la habilidad comunicativa que quieren ustedes desarrollar. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor, en vista de que nadie responde. Gracias, Ángel. Bueno, eh, ¿dónde voy yo? Ah, sí, acá. Listo. Bueno, entonces estamos acá. Tenemos acá entonces la siguiente parte, que son los Language Communicative Skills. Ay, ¿qué le pasó? No tengo tantas cosas abiertas, entonces se loca Word. Listo, ahora sí. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar otra actividad como para que ustedes logren entenderlo de acá. Entonces, por ejemplo, tenemos Linguistic Competences. ¿Cuáles van a ser las competencias lingüísticas? Entonces, yo, por ejemplo, voy a utilizar algo, una información relacionada a, digamos, yo quiero dar una clase a nivel de C1 y voy a hablar sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, para el Linguistic Competences, yo diría, entonces, to implement the words such as marksman, shooter, sniper, and trench while talking about the development of the Second World War and the First World War. ¿Listo? Listo. Ahí. Ahora, si yo voy a utilizar gramática, no, perdón. Aquí, si van a utilizar gramática, entonces que digamos que la actividad no es enfocada en léxico, sino en gramática, entonces yo puedo utilizar to use passive voice in order
to show historical events in a chronological way. Bueno, pero entonces historical events about what? Historical events about or related to Entonces recuerden que para hacer estos reviews, entonces passive voice se puede utilizar acá. Phonological. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, to, digamos, pronouns or to, no. Entonces phonological podría ser to produce, extend discourse, no, along the discourse, talking about the role of marksman inside the caramba, listo. Ahora, ¿qué es semantic? Entonces, to learn in context the difference in use of marksman, shooter, and sniper. ¿Listo? Y la parte aquí, de la parte ortográfica, podría ser to keep the original form of the words with no alteration. ¿Sí? Entonces no vaya a ser que yo invierta las palabras o qué sé yo. ¿Listo? Eso sería entonces lo relacionado a lo que es la parte lexical, gramatical, fonológica, semántica y ortográfica. Pero, profe, es que yo todo eso no lo voy a manejar. No, usted solo maneje lo que necesita manejar. ¿Listo? Eso ahí. Entonces, que si va a manejar la parte lexical, pero tiene que manejar la parte semántica, juegue con eso para mostrar qué es lo que usted va a realizar. ¿Listo? Que no, que es que yo necesito la parte lexical y gramatical. Colóquelas. No, pero yo voy a utilizar esta parte lexical y fonológica. Pues colóquelas también. Solo quiero la parte ortográfica. Pues entonces solo va a trabajar con la parte ortográfica. Ya. ¿Listo? Pero esta parte de Linguistic Competences tiene que estar relacionado con lo que usted habló aquí en Linguistic Objectives. Aquí son dos actividades diferentes. ¿Listo? Que no se vayan a confundir acá. Listo. Acá. Entonces, Social Linguistic Competences and Pragmatic Competences. La parte del Social Linguistic Competences está relacionado a lo que se sabe usar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo utilizar esto en un ¿qué? A nivel contextual? Entonces, yo podría decir to create or to talk about. Carajo. The way in which y listo. ¿Listo? Entonces digo, to talk about the way in which North American and Colombian soldiers have been used in order to battle for the well-being of a nation inside an expository discourse, inside a discussion, inside a debate. ¿Listo? Ahora, si ustedes realmente no entienden cómo va a realizarse ese social linguistic competences, no lo coloquen. Si son capaces de colocarlo, hacen completa la tarea.
y van a tener la experiencia de esto. Si no, no pasa nada. Ahora viene la parte de Pragmatic Competences. El Pragmatic Competences está más relacionado a lo que es la parte de el saber aprender. Entonces, esto, ¿cómo lo voy a utilizar? Entonces, yo podría decir, ¿listo? Entonces yo digo, to learn the instances related to the way in which marksmen played a vital role inside the First World War and the Second World War. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a decir después en un debate, en una discusión o en un discurso. Y ahí tenemos la relación entre lo que se va a decir a nivel pragmático, a nivel sociolingüístico y a nivel lingüístico. Hasta el momento, ¿entienden lo que está ahí o están perdidos o perdidas? Pues yo sinceramente no entendí la parte sociolingüística de o sea, las competencias sociolingüísticas y las competencias pragmáticas. Qué perdida en esas dos. Tranquila. Entonces, la competencia sociolingüística se va a enfocar en el saber hacer, o sea, cómo pongo ese conocimiento que ya aprendí en práctica. ¿Listo? Eso sería lo que tenemos que utilizar ahí. Entonces, ¿yo cómo puedo poner esto? Pues hablar o crear un discurso, ser parte de una discusión, ser parte de un foro, ser parte de alguna otra actividad, crear un folleto que se lo van a enviar a sus compañeros, crear una redacción a nivel de chat, bueno, eso hay. Pero no, es que yo realmente no veo la parte sociolingüística acá porque esto es más bien práctico. Ah, bueno, entonces dejémoslo quietico, no nos pongamos a mortificarnos con eso. ¿Listo? Ahora, la parte pragmática es cómo yo aprendo esa información, cómo la consolido, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para comprenderla? Entonces yo digo, to learn the incidences related to the way in which marksmen played a vital role inside the World War I and the World War II, quiere decir que tiene que hacer investigación. No solo es leer la información que se le dio, se lo suministró, sino que tiene que ir más allá a comprender esto. Aquí lo estoy hablando desde un punto de vista de una clase que fuese a darse en un nivel C1. ¿Listo? Eso también cabría en un nivel B2.2. Obviamente yo aquí no voy a hablar sobre un nivel A1 o un nivel A2. ¿Sí? Sería mucho más sencillo. Entonces a nivel sociolingüístico de pronto, digamos, to use correctly in a short discourse the terms marksman, shooter, sniper, and trench inside a short conversation. Ahí salió. Our pragmatic competences, digamos. To fully understand the meaning of the words inside an audio file. Listo. Entonces, pragmatic, ¿cómo lo podría comprender? ¿Cómo lo podría aprender? Para luego llevarlo a la sociolingüística, social linguistic competence, que sería cómo poner esto en práctica. ¿Me entienden un poco más o siguen perdidos? Sí, un poco más disipada la duda, Listo. creo. Muy bien. En Edmodo, ¿dónde andará este Edmodo? Acá. Acá, en esta parte. Ay, yo no copié eso. ¿Cómo que no? No, yo ya he puesto algo en la clase. Acá está. Jaja. Listo. Acá ustedes pueden encontrar lo de la parte de la competencia comunicativa
y lo de las partes de las competencias comunicativas y pragmática, perdón, para que ustedes lo miren y puedan tener un poquito más clara la información. Y así de esa manera, entonces ustedes pueden tener una visión más distinta o más clara de lo que ustedes puedan aplicar dentro de, de este cuadro de texto. ¿Listo? Pero pues lo único que me gustaría que llenasen es la parte de las competencias lingüísticas, lo de la parte del social linguistic competences y pragmatic competences. Si realmente no dieron cómo hacerlos, no importa, hagan su mayor esfuerzo, colóquenlo ahí. Si realmente no fueron capaces, no importa, no los coloquen. ¿Listo? Bueno. Ahora viene la parte de la organización del curso. Entonces, acá estamos. Listo. Entonces, por ejemplo, tenemos acá la parte de la organización del curso que tiene sus etapas, la descripción de la actividad, el tiempo, la habilidad lingüística, los soportes, el rol de los estudiantes, el rol del profesor y las respuestas que vaya a dar los estudiantes. Aquí yo tengo una actividad mucho más especificada. Entonces, para esto tenemos que ver algo relacionado con... no, este no es, este tampoco es. Sigue estando acá esta información. Acá está. Esto no es, esto no es. Acá está. Listo. Entonces, una manera ¿de qué? De poder hacer esta actividad, podríamos utilizar para una sola actividad. ¿Sí? Recuerden lo que vimos nosotros en clases pasadas, que pues una tarea sigue siendo una actividad. Entonces la vamos a partir en 3 etapas, podría ser. Que tenemos el pre-task, tenemos el during task, o aquí es llamado como, según Willis, 1996, es llamado como task cycle, y tenemos el language focus o el post task. Entonces quiero que le echen una miradita a esto, unos 2 minuticos, más o menos, que miren toda esta información y para que más o menos comprendan qué es lo que tienen que hacer en esas etapas.
¿Listos? Bueno, chicos, entonces, me gustaría que me dieran ideas, por ejemplo, de qué les gustaría a ustedes implementar desde su óptica, desde su punto de vista, desde la actividad que ustedes van a realizar. ¿Qué les gustaría realizar teniendo en cuenta esas tres etapas de la tarea, del task-based learning? ¿Algún voluntario, alguna voluntaria? Profe, por ejemplo, yo en mi planning, Ujú, la actividad que voy a manejar de acuerdo al clima es, pues, si está lloviendo, si está nevando, si hace calor, si hace frío. Pero entonces el video que voy a usar como soporte ujú, para tener una ayuda pedagógica o visual para que ellos puedan comprender un poco de qué se trata el tema. ajá, Si digamos en la actividad yo pongo 4 tipos de clima, ajá, por ejemplo, eh, no pasa, o sea, no pasa nada, o sea, me explico, en el video aparece como tal todos los tipos de climas que hay. sí, No pasa nada si, digamos, yo en el video muestro muchísimos, pero en la actividad solo sintetizo a 4, o el video tiene que ser igual a lo que en la actividad hay. bueno. No sé si me hago Sí, entender. señor. Por ejemplo, usted va a empezar con un video, ¿listo? Entonces usted Sí, muestra el señor. video y los estudiantes van a extraer la información de ahí, van a extraer ¿qué? Las palabras. Ahora, Sí, en la señor. actividad central, relacionada a ese video, ustedes lo que van a hacer es una actividad relacionada a lo que ellos ya vieron, ¿sí? Ahora, aquí lo Sí, que van a señor, una hacer actividad es, de asociación. van a utilizar solo una serie de palabras para hacerles, para que ellos puedan tener esa interacción entre ellos o con el profesor o a nivel individual, ¿sí? Entonces acá Sí, ellos señor. van a mirar a ver, eh, ¿cómo decirlo? Miramos aquí el ejemplo. Dice, por ejemplo, students do the task in pair or small groups. Usted les va a poner una tarea. Entonces, dice, entonces, ¿cuál fue lo que usted había planeado que quería hacer? Perdón, Ángel. Una actividad de asociación. Ah, bueno, entonces usted dice cuál va a ser la actividad de asociación. ¿Listo? Miremos el primer punto. Dice, teacher explores the topic with the class. Ahí puedo utilizar el video. Highlights useful words and phrases. Ya están esas palabras ahí en el video. Help students understand tasks, instructions, and prepare. Entonces, aquí entonces vamos a como a darles el punto de partida para que ellos puedan seguir con la siguiente actividad. Entonces, se les dice cuál es la actividad a hacer. Ah, entonces que vamos a hacer una actividad de asociación relacionada a la información que ya ustedes escucharon. Ya saben cuál es la tarea. Ahora, los estudiantes van a preparar un reporte, ¿sí? Puede ser oral o a nivel escrito, puede ser esa relación de palabras, mejor dicho, es desarrollar la actividad. Digamos, vamos a hacer una relación entre el concepto y la palabra en un juego de concéntrese, como se le dice así. Eso es un juego de matching pairs, de matching, si no estoy mal. Entonces, se puede hacer así. ¿Listo? Y Ok, dice, profe. ajá, Y en cuanto a eso, yo había puesto que, o sea, proyectar primero unas diapositivas y luego el video. ¿Usted me recomendaría que mejor
presente el video y luego las diapositivas de lo que se vio en el video, o ese orden no tiene nada No, sería más que lógico, ver? no, sería más lógico como usted lo está presentando. Primero muestro el video, luego muestro las diapositivas. ¿Por qué? Porque en las diapositivas, tal como se lo estoy entendiendo, es que usted va a hacer hincapié en solo las palabras con las que quiere realizar su actividad, ¿cierto? Sí, Entonces, señor, correcto. para qué va a mostrar, para qué, por ejemplo, va a empezar con las palabras más importantes y luego con el video? No, hágalo al revés. Primero lo general y luego lo específico. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, listo. Estamos aquí en el Task Cycle. Entonces, ¿cómo se va a hacer este reporte? ¿Listo? Ahí lo pueden ver. Y finalmente tenemos el Language Focus, o sea, ¿cuál es la actividad final que se va a realizar o cuál va a ser la parte final de esta instrucción? Entonces, miremos aquí hay dos partes. Dice Analysis and Practice. Analysis, Student Examine, sorry, and discuss specific features of the text or transcript of the recording. Entonces, ¿qué sería? En este caso van a agarrar, por ejemplo, la actividad de Ángel, van a mirar, qué sé yo, digamos, la palabra con con su definición y harán el análisis de eso, cómo funciona a nivel contextual aquí en Colombia, digamos, o a nivel mundial. Ahora la práctica se le va a dar la oportunidad al estudiante de que muestre qué fue lo que concluyó después del análisis. Entonces puede ser a nivel oral, puede ser a nivel escrito y ya. Sería mayormente eso. ¿Listo? Listo. ¿Preguntas? Terminémoslo acá. Yo entonces aquí lo que hice, por ejemplo chiquitico, sería esto. Entonces, por ejemplo, en la primera actividad yo voy a hablar sobre el concepto de guerra, pero voy a decir aquí el paso a paso qué es lo que se va a hacer. Suponiendo, yo voy a utilizar esta actividad de 5 minutos. Obviamente esta parte, esta casilla de acá, ustedes tienen que llenarla bastante, tienen que ponerle toda la que tienen que ser muy específicos, muy descriptivos, paso a paso que se va a llevar en esta actividad. Que si yo voy a agarrar el video, solo 2 minutos del video, digamos de un video de 5 minutos, y solo voy a utilizar los 2 primeros minutos porque es lo que a mí me sirve, deben colocarlos ahí. Que se va a hacer la pausa, deben colocarlos ahí. Mejor dicho, ustedes están creando aquí todo esto, están creando un guión. ¿Listo? Ahora sobre las habilidades, entonces digamos acá, reading and speaking. ¿Por qué? Primero leo y luego hablo. Ahora el resource, yo digo acá, el resource lo voy a tomar de esta página, que yo quiero que ellos miren este timeline. Creo que por ahí lo abrió. Ahí lo está abriendo. Y listo, aquí está el timeline de lo que fue the First World War. Bueno, aquí tenemos todo esto, tenemos ejemplos, imágenes, videos, ¿sí? Y listo. Entonces aquí sale la información. Y ya, entonces que ellos la vayan a leer, suponiendo, en 5 minutos. Suponiendo. ¿Listo? Bueno. ¿Qué se quiere hacer acá? Entonces que, perdón, en 3 minutos, digamos. Entonces que agarren 3 minutos para leer toda la información. 2 minutos, entonces, para hacer esa interacción con los demás estudiantes. Si ustedes van a hacer una clase grupal. Si solo es
una clase individual, entonces ustedes dirán, por ejemplo, a nivel individual, ¿qué va a hacer el estudiante? Entonces va a tomar notas, va a hacer un diagrama de flujo, va a hacer perdón, es un mental chart, ah, en fin. Y acá lo del profesor va a ser es el enfoque, el método y las estrategias más las técnicas que va a utilizar. O sea, ¿cuál va a ser su rol? ¿Qué es lo que va a hacer dentro del aula de clase? ¿Qué va a hacer? Si va a tener un comportamiento o un enfoque conductista, ¿sí? O va a ser un enfoque constructivista. Pero ahora, ¿qué método va a utilizar? ¿Se va a utilizar el método comunicativo? ¿Se va a utilizar el action approach, el action oriented approach? ¿Sí? ¿Qué estrategias y técnicas va a utilizar? Entonces se la va a sacar al estudiante y le va a preguntar sobre lo que leyó, o simplemente va a dejar que el estudiante a nivel de Silent Way lea, perdón, de Reading Way, lea y comprenda la información. Finalmente, estamos hablando del Student's Answers. Eso quiere decir que estamos hablando de las producciones, las actitudes que tenga el estudiante. Entonces, por ejemplo, que el estudiante presentó dudas, que el estudiante levantó la mano y pues pudo dar una respuesta acertada o no tan acertada a los requerimientos de esta actividad. ¿Listo? Profe, Ujú. disculpe, en cuanto a la población que se va a usar, se escucha un poco raro, pero bueno, Sí. los estudiantes que van a ser partícipes de mi actividad eh, son de 9 años. En cuanto a la edad, no tiene nada que ver. Es recomendable que sean de mayor edad No, para no, una no, no, mejor no, comprensión ya del hablamos entonces idioma. de la población. Entonces, digamos, la Ok, gracias. población van a ser estudiantes de 9 años, ¿cierto? Sí, señor. Ahora lo que yo iba a hablar, listo. Entonces, sobre la población que usted va a utilizar, los estudiantes que ustedes van a utilizar, si ustedes tienen personas con las cuales ustedes pueden desarrollar su actividad, háganlo, pueden hacerlo. A nivel, por ejemplo, virtual, entonces que ustedes abren un grupo perdón, una videoconferencia en Zoom o en Jitsi y pues graban esos 15 minutos. Número uno. Número dos, tienen que tener en cuenta la forma en cómo va a haber esa interacción. ¿Sí? Eso es lo que tienen que colocar ahí. Eh, por ejemplo, si yo quiero trabajar solo, pero tengo por ahí unas marionetas, o si estas marionetas y quiero utilizar los calcetines y de ahí pues, harán marionetas, qué sé yo, válido. Si tienen algunos juguetes como ¿para qué? Para hacer ese tipo de animación, se puede hacer. Perfecto. O si no, por ejemplo, creo que dije yo la clase pasada, eh, van grabando, pausan el video, se cambian de atuendo, se ponen una camisa, se ponen una chaqueta, se ponen un sombrero, qué sé yo, una gorra, una cachucha, perdón, eh, como para que se vea el cambio de quienes están en el proceso. ¿Listo? Y pues muestran la interacción del estudiante, vuelven y pausan, vuelven a ser el profesor, en fin. O si no, ustedes lo que hacen es hablan como profesores de la actividad que se va a realizar y finalmente ustedes lo que van a hacer en el momento de que ustedes tengan que hablar sobre la participación o la interacción de los estudiantes, entonces lo que van a decir es, van a explicar paso a paso qué es lo que los estudiantes van a hacer. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, bueno, y aquí se acaba la explicación del profesor. Durante 5 minutos los estudiantes se les va a pedir que realicen la siguiente actividad. Ahora, dentro del rol de los estudiantes, estos se preparan para leer la información, la cual tendrá una duración entre 1 y 1 minuto y medio. Teniendo en cuenta esto, mientras ellos están leyendo, van a haber estudiantes que van a extractar información de la siguiente manera. Unos van a tomar notas,
Otros van a subrayar o resaltar la información más importante que se encuentra dentro del texto. O 3, los estudiantes estarán conversándose a sí mismos con el propósito de adquirir esta información. Ya. Eso es todo lo que ustedes van a tener en cuenta para sus participantes y el desarrollo de su clase. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Bueno. Vamos entonces para la siguiente actividad, la actividad fuerte, el plato fuerte. Entonces yo digo, el plato fuerte mío va a ser un video. Entonces, por ejemplo, digamos acá, entonces yo digo, this activity will be focused on, ¿por qué puse off? On understanding the role, focused in understanding the role of Francis Pega-Magabo as a Canadian soldier inside the First World War. For this activity, the teachers will do, entonces explico qué es lo que va a realizar el profesor paso a paso, y después digo, furthermore, the students will also, entonces digo yo, qué es lo que van a desarrollar los estudiantes ahí. ¿Cuánto va a durar la actividad? 5 minutos. ¿Cuánto va a durar el video? Creo que dura 2 minutos, 3 minutos. ¿Cuánto tiempo van a tener los estudiantes interacción? 2 minutos. ¿Cuáles van a ser las habilidades lingüísticas que se van a utilizar? Entonces yo utilizo, por ejemplo, reading, speaking and listening. Listening porque tienen que escuchar el video. Reading, bueno, en el caso de que ustedes le quieran dar alguna información extra. Y speaking, porque pues de todas maneras tienen que hacer esa interacción con sus compañeros. Entonces muestro el video sobre quién era Francis Pega-Magabo. Perdón. A 25-year-old Anishinaabe from Wasauksing Nation on Georgian Bay, Ontario. Pues yo sé que no van a escuchar el audio, pero entonces aquí ustedes van a mirar la información que se está proveyendo acá. Número 1, número 2, cuál es el contenido contextual que ustedes van a encontrar acá. Y ya. Listo. El video también lo pueden ustedes, si van a utilizar video cortico, por eso tiene 2 minutos, les sugeriría uno de 1 minuto, 1 minuto y medio por mucho, porque tienen que transcribirlo, esa transcripción tiene que ser mostrada. Por ejemplo, se van a utilizar acá, por ejemplo, transcripción del video aquí en los soportes, ¿listo? Ahora, luego, ¿qué van a hacer los estudiantes? Entonces, después la información acá de los estudiantes la van a consolidar acá, o sea, después de haber visto el video, ¿qué van a realizar los estudiantes? Entonces aquí ponemos, por ejemplo, students will listen to the whole information of the video. Then they will submit their points of view about the role of snipers inside the battlefield in a video call, por ejemplo. Entonces aquí estamos hablando, vemos el video y los estudiantes pues ven esa información del video y ya. Entonces tienen esa interacción con sus otros compañeros, digamos, por un salón virtual o sí, un meeting room, un virtual meeting room en Zoom. Y ya. El rol del maestro, entonces van a decir qué es lo que tiene que hacer el profesor más allá de la parte estructural de la actividad. Entonces que el profesor va haciendo preguntas, que está haciendo está revisando qué los estudiantes están haciendo. Digamos que cada estudiante tenga ¿cómo se llama? Cada grupo de estudiantes que esté manejando, por ejemplo, unos 3 grupos de estudiantes. Entonces usted tiene que irse paseando por cada uno de las salas, ¿sí? Y finalmente la answer. Entonces, esa answer ustedes la van a tener en cuenta desde el siguiente punto de vista. Entonces, ¿cuál fue la interacción? Que los estudiantes pues apagaron sus cámaras, no hablaron en todo el tiempo, dejaron que el tiempo se acabara,
No, o sí, o por ejemplo que los estudiantes estuvieron constantemente hablando sobre la información que encontraron en el documento, en este caso que es el video, y ya. Finalmente tenemos el post-task, entonces, ¿qué es lo que va a quedar para después? Entonces, lo mismo, la descripción acá en este cuadro, la duración, la competencia, o la habilidad lingüística, y acá entonces, digamos que ellos tienen que hacer una producción escrita. Y esa producción escrita va a ser insertada en un folder de Google Drive. Eso tiene que estar acá concebido. Luego, entonces vamos a hablar sobre cuál es la interacción del estudiante, cómo va a hacer eso. Entonces, que se va a sentar durante 5 minutos, va a escribir toda la información posible relacionada a la Segunda Guerra Mundial y lo que aprendió a través de ese reportaje. ¿Listo? Puede ser, por ejemplo, decir qué aprendió o cómo hace esa relación entre lo que él concebía de que era un sniper o un marksman y qué es lo que sabe ahora. O va a hablar sobre el rol de ellos. O, bueno, ustedes colocan la actividad. El rol del profesor acá, que entonces sería aquel que va a revisar, pero entonces cómo va a hacer esa revisión. Y finalmente, pues la respuesta a esta actividad. Entonces ustedes van a decir que el estudiante pues se sienta a gusto, se siente incómodo con la actividad, va a estar frente a un computador y eso pues lo va a hacer sentir frustrado, por otra parte va a hacer que se sienta mucho mejor en esta actividad. Y ya, entonces lo envían, yo se los corrijo y una vez corregido, ustedes ya seguirán al siguiente punto, que es ya la realización del video. Y listo. Dudas, preguntas, inquietudes. Gente, Profesor, yo tengo una pregunta relacionada con la parte de anexos. anexos, pregunte. Digamos que en esa parte por lo general se tiene que colocar es si se utilizó otro tipo de ayuda, ya sea una infografía, algún otro video o incluso un artículo. Todo, todo va a estar ahí constatado. Toda la información, lo que pasa es que aquí yo lo coloqué de una manera, lo utilicé desde la manera de APA, ¿no? Bueno, no tanto eso, sino que vamos a decir es la fuente o los soportes que vamos a utilizar, que ustedes utilizaron. Pero, obviamente, aquí lo van a poner de manera escrita. Acá, por ejemplo, si son infografías, pueden copiarla y pegarla. ¿Listo? Ahí colocarían si van a utilizar imágenes. Si van a utilizar, por ejemplo, un software, pues colocarían pues, la dirección completa del software. Digamos que ustedes la parte de la actividad la extrajeron de otra actividad que ustedes vieron por allá. Entonces, acá van a utilizar esos anexos. ¿Listo? Listo. Bueno. ¿Algo más? ¿Cómo van con esa realización de esos planeadores? ¿Ya empezaron? ¿No han empezado? Yo empecé desde que empezó la clase. Ah, bueno, perfecto, eso sirve. ¿Dudas que tengan? Profe, así como término general, ¿cuál es la clave para hacer un buen planeador? Que algo que uno no pueda olvidar ni pueda faltar. Ah, ajá, ya no entiendo la idea. Bueno, uno, la clave para esto es ser totalmente descriptivos.
¿Sí? ¿Qué pasa si hago esto? Pasó mayor cosa. Ustedes tienen que ser totalmente descriptivos en lo que están ustedes presentando, ¿sí? Entonces, tanto en el planeador como en el video, deben hacer esa descripción de principio a fin. ¿Cómo así? Esto va a ser como una especie de manual y ustedes tienen que ser tan explícitos como sea posible. Si ustedes tienen que hacer en el video, por ejemplo, una... tienen que hacer la mímica de algo, háganla, ¿sí? Y en el planeador, te van a decir entonces el profesor realiza la mímica de, qué sé yo, de algún verbo, ¿sí? Por ejemplo, el verbo eh, hit. Entonces pueden hacer ustedes la mímica de que golpean algo. ¿Listo? Eso es lo que tiene que ser, lo que van a hacer ustedes ahí. Mostrar toda la secuenciación muy, muy especificado, de una manera muy específica, de una manera muy ilustrativa. Si tienen que mostrar imágenes, pero obviamente dentro de los cuadros del planeador no van a colocarlo, entonces van a poner anexo 1 y muestran una imagen. Y listo. ¿Algo más? Otra duda que tengo es sobre, o sea, es un video que debe tener unos integrantes, o es un video que yo hago en mi computador, o es una clase que yo debo dar con otros niños, o cómo es en realidad Bueno, el desarrollo del video. ahí pueden ustedes, ¿cómo decirlo? Pueden decidir ustedes si, por ejemplo, no es que tenga un niño, es que, por ejemplo, si yo en mi casa tengo la facilidad de hacer eso, digamos que tenga hermanitos y yo pueda hacer actividad con ellos, háganlo. Si ustedes, por ejemplo, pueden hacer eso con sus padres de familia, háganlo, pero recuerden que la interacción totalmente va a ser en inglés. Ustedes no pueden utilizar español en ningún momento. ¿Listo? Eso por ahí. Número uno. Número dos. En el caso de que yo no tenga a ninguna persona a mi lado, entonces puedo optar por uno, por ejemplo, jugar con roles, hacer cambio de roles. Y por ejemplo, si yo voy a hacer el rol del profesor, entonces tengo esta camisa. Pero si yo voy a tener el rol del estudiante, entonces utilizo esta otra camisa. Mayor diferencia, gris y negro. Entonces, eso podría ser así. Entonces yo hago el video. Entonces el video tiene la facilidad de que lo pausan y lo ¿qué? Sí, lo pueden pausar y van, se cambian, reproducen otra vez, restauran la grabación y pueden seguir adelante con su desempeño, igual desempeño como estudiante. Pueden volverlo a pausar, vuelven a hacerlo del profesor y así como si estuvieran ustedes simulando una clase. Así como ustedes ven esos videos en Facebook, en YouTube, ¿cómo se llama? En esa plataforma TikTok, si no estoy mal, en la cual pues me compartieron una vez un video sobre Lelutier, un señor que tenía en doble cámara eh, y estaba haciendo pues el rol de dos personajes al mismo tiempo. Eso puede funcionar, ¿sí? Pero entonces para eso ustedes tienen que tener muy bien en claro el guión que van ustedes a representar. Que no, que es que yo quiero, por ejemplo, hacerlo con títeres. Pongamos este guante, es un títere, ¿sí? Entonces yo puedo poner a hablar al guante, si yo quiero. Y listo. Que no, entonces yo lo que yo voy a hacer es, en lugar de utilizar lo del cambio de atuendo o una doble pantalla o la utilización de
títeres o juguetes o qué sé yo, como para representar que hay un público. Entonces lo que ustedes hacen en lugar de eso sería explicar muy detalladamente el paso a paso de lo que podrían estar haciendo los estudiantes desde su punto de vista. ¿Listo? Pero entonces tiene que ser muy desmenuzadito. Es decir, entonces, por ejemplo, termina la actividad o la explicación de la actividad y dicen ustedes, bueno, entonces el profesor, perdón, los estudiantes van a realizar las siguientes actividades o la actividad de la siguiente manera y dicen ustedes paso a paso cómo tienen que hacerlas. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Profe, muchas gracias. Bueno, más preguntas, más dudas, preguntas, dudas, inquietudes. No todas al tiempo, porque aquí quedaron puros chicas. Ah, no, está Yesam también. Pero la RAE dice que si hay más mujeres que hombres, entonces se puede decir todas. ¿Dudas? Respete, profe. Si lo dice la RAE, yo lo cumplo. Entonces, ¿de acuerdo? Uy, pero resultó muy diplomático. No, así lo dice la regla. Oiga, profe, Dígame. estaba acá haciendo lo de las competencias lingüísticas Ajá. y como voy a usar una lectura Ujú, y luego vamos luego a hablar de la lectura, ¿no? ¿Qué entendieron y todo eso? ujú. Entonces, en la parte semántica, no sé, estoy un poco perdido. La parte semántica es la significación de cada palabra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cómo hacer la definición de la palabra silla. O, por ejemplo, la palabra banco. ¿Cuál pueden ser los significados y cuál de esos significados son los que se pretenden utilizar dentro de su actividad? Entonces, yo voy a utilizar banco, pero lo voy a utilizar es como aquel artilugio que tiene 4 patas y una superficie plana para poderse sentar, la cual no sobrepasa una altura promedio de unos 60 centímetros. Esta se diferencia de una silla por no tener espaldar. Casi siempre la superficie plana para sentarse puede ser o a nivel de cuadro o a nivel circular. Y ahí entonces hacemos la definición. Vale. Alexandra dice por acá, profe, la clase puede hacer por una plataforma de reuniones. Que si se puede realizar. Sí, la puede realizar usted por esa plataforma de reuniones, pero tiene que grabarla y tiene que subirla. ¿Sí? Porque yo tengo que verla. Bueno, yo o con el profesor que ustedes estén para lo de la parte del Teacher Assistant. En ese caso, los de inglés conmigo, los de francés con la profesora Laura. Pero sí la pueden hacer ahí. Por eso les decía, si quieren hacerla por la plataforma de Zoom y ahí tienen esa interacción con sus estudiantes, genial. Pero si la van a hacer por Zoom, por favor que aparezca en la cara de todos. Y que todos tengan esa interacción por micrófono. Para que ustedes no tengan para que se vea la interacción real, no se vea algo como tan ficticio y tan desinteresado. ¿Listo? Me perdió. Bueno. Vale. ¿Algo más? Profe, yo tengo una duda con respecto a lo de Teacher's Guidance, que Ajá. usted tenía algo como de método, enfoque y estrategias. Entonces ahí, ¿qué es lo que uno debe poner como tal? Ahí miremos, por ejemplo, digamos que el profesor va a hacer las cosas a nivel constructivista, pero entonces, ¿qué es el constructivismo? Entonces, que dejamos o que le damos la oportunidad a los estudiantes de que ellos mismos construyan su propio conocimiento. Pero entonces, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, lo que le va a hacer es
después de darle las actividades a los estudiantes, entonces el profesor va a tener o va a utilizar las actividades de un punto de vista constructivista, en el cual le va a dar la oportunidad de que ellos interactúen entre ellos mismos y estos logren entender los conceptos de las palabras brindadas. Por ejemplo, estamos trabajando con vocabulario, para que luego ellos, digamos, en un tablero o en un tablero virtual o en uno físico, puedan colocar y construir sus propias definiciones. ¿Listo? Entonces ahí estamos hablando del método, parte del método comunicativo o parte del Action Oriented Approach. No, pero eso es enfoque. ¿Listo? Ahora las estrategias. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a hacer el profesor para extractarle esa información a los estudiantes si el estudiante no quiere hablar? Entonces, ¿qué va a hacer? Preguntas, va a tratar de incitar al estudiante a que pueda promover su producción oral, por ejemplo, o que va a motivar al estudiante a que desarrolle ese conocimiento que está creando por medio de preguntas, por medio de esquemas, por medio de juegos. Pero entonces si van a mostrar unos esquemas, ¿cuáles esquemas son? Ah, vale, gracias. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Algo más? Profe, yo tengo una pregunta que Pregunte. está un poquito ocupada. Bueno, mi actividad es algo parecido a lo de Shirley, pero lo mío es en una cafetería. Ajá. Ahí el objetivo comunicativo sería cultura, vocabulario, producción oral. No sé La cuestión es que bien necesito cuál que me es explique más el la- contexto. ¿Va a hacer usted la clase en una cafetería o va a hacer la simulación de que es una cafetería? ¿Va a hacer un roleplay en una cafetería? Necesito que me ponga más en contexto. ¿Va a ser una situación de que voy a ver una cafetería y de ahí tengo que extractar una información? Pues la primera actividad es donde yo les voy a dar como a mis estudiantes las expresiones Ujú. o a identificar las expresiones que uno utiliza en la cafetería, como decir el tipo de café, el tipo de tamaño, por ejemplo, que no puede decir I want, sino I would ¿El like, tipo de tamaño o el tamaño? el tamaño, Muy bien. sí, perdón. Y ya después, la siguiente actividad es, digamos, yo pongo el café, el tamaño del café con al lado un croissant, no sé, pues ellos tienen que decir la frase completa, I would like a decaf Perfecto. coffee with soy milk, Ujú. ¿sí? Y a lo último sería una producción oral donde yo sería, digamos, el vendedor Ujú. y pues digo, bueno, bienvenidos, que can I take your order? Entonces ellos me tienen que dar a mí las órdenes según pues lo que aprendieron, que es la producción oral. Entonces hay como, no sé, producción oral, estoy entre producción oral, cultura o vocabulario. Yo diría que más que todo podría ser o cultura o vocabulario, porque ya prácticamente me dijo todo lo que usted quiere hacer en la actividad. A nivel de Ujú, cultura, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de entrar en un Starbucks, uno, un ujú. Café Valdés, o Juan Valdés, o como se llame esa vaina, o cómo entrar a una tienda tradicional de té británico, ¿sí? Una tienda británica de té. Entonces ahí haríamos la Ok. diferenciación entre eso. Miraríamos entonces, por ejemplo, cómo se puede pedir una orden en 30 segundos en un local colombiano, en un local americano y en un local británico. Digámoslo así, usted ya tiene un video de 1 minuto y medio. Yo simplemente estoy generando Ujú. ideas. De ahí, entonces, al final, ya como hay esa gama de vocabulario, ¿listo? Aunque eso es más vocabulario que cultura. Cultura es, por ejemplo, hablar sobre la cultura del té en Reino Unido, que el té siempre se toma a las 4 de la tarde, o hablar sobre la cultura del café en Estados Unidos, que las personas pasan en un Starbucks
tipo 7, 8 de la mañana y van con su café, con su coffee and their croissant, ah, Ujú. o anyway, un hot dog, y esa es la Sí, cultura de ellos, ahí, eso ya es la también parte con las cultural. ideas que me está dando, ya me estoy dando cuenta de la diferencia, Sí. sí. Por ejemplo, si yo voy Entonces a sí creo que mirar sería más bien cómo como pido yo vocabulario. eso, es a nivel vocabulario, ¿sí? Entonces, Ujú. I would like, expresión de petición. I would like to have, or I would like to have a what? A big coffee and a hot dog. Café con tinto. Ujú. Bueno, eso no cuadra, Sí, pero también me pareció como raro. bueno, yo estoy inventando cosas. Profe, Bueno, eso es Vale, todo. profe, muchas Listo. gracias. Ginette, ¿me escucha bien? creo que ahorita sí le puedo escuchar. Ok. Perfecto. Bueno, profe, mi pregunta es si es imperativo que uno desarrolle la competencia como sociocultural, como lo que usted estaba diciendo, hacer esa distinción entre culturas. Ujú. ¿Eso es obligatorio o uno puede como más, en lugar de eso, simplemente quedarse como en el contexto de su tema, solo en el inglés, como la cultura en inglés, inglesa, pues? Como mejor lo quiera abordar, ¿sí? Como más le quede fácil abordarlo. Si, por ejemplo, ve que a nivel sociocultural realmente no hay una incidencia, entonces pues deja el espacio vacío. Si realmente sí ve usted la incidencia del factor sociocultural dentro de su actividad, bueno, sería desglosarla, colocarla y decir entonces de qué manera puede ser abordada. Si realmente no Sí, sabe cómo porque colocarla, para mí tiene sentido, perdón por ajá, interrumpirlo, tranquilo. sí, porque para mí tiene sentido que ciertos temas realmente no necesitan hacer esa distinción Ujú, sociocultural. perfecto y Porque, por válido. ejemplo, si yo le pido a mi estudiante, háblame acerca de la familia, Ajá. con la intención de que él relacione el vocabulario sobre la familia. Ujú. Entonces ahí no habría como un contexto en sí sociocultural con el cual yo pueda decir hay que hacer una distinción o algo Bueno, así. si ¿O miramos, me no, equivoco? ahí sí estamos hablando de una manera sociocultural, porque mi familia no va a ser descrita de la misma manera como su familia, ¿sí? Entonces, ¿cuál Ah, podría ser ok. la forma? Y tenemos que tener en cuenta que hay diferentes tipos de familia. Ejemplo, mi familia, ¿cómo está caracterizada? Familia, no familia tradicional, porque familia para tradicional era papá, mamá y los hijos. Fuese hijo único o varios hijos. Ahora nosotros tenemos diferentes tipos de familia y a nivel contextual entonces podríamos decir esto. How to talk or to talk about the different ways in which families are constituted. Me explico. Mi familia, ¿cuál es mi familia? Mi familia son 2 peces, 3 gatos, mi mamá y yo, y eso es una familia moderna. Hay otra familia, la persona que vive con su perro. Eso es su familia, ¿sí? Yo vivo solo, pues ese es su tipo de forma de vivir. No me acuerdo cómo es que se llama Profe, esa cuestión sobre la familia. Ya un momento, Yesan. O los que viven con su hermano, viven con su hermana, viven con un primo, viven con un amigo, comparten la misma habitación, que eso sería algo como que flatmate o roommate, o en un contexto muy informal se le podría decir roomie. Y entonces ahí se podría mirar la parte contextual. No, o sea, en lo que yo hablé sobre la parte británica o sobre la parte americana es porque yo lo estaba enfocando hacia allá. Pero si usted lo quiere dejar solo en su contexto, a nivel Colombia o a nivel ah, del barrio, por ejemplo, se puede utilizar desde ahí porque recuerden que a nivel contextual es que el estudiante es que va a crear su ¿qué? su, 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 su proceso de aprendizaje. Profe, esto, usted me hizo caer en cuenta en eso sobre los tipos de familia. Entonces yo podría tratar eso como un tipo de competencia social. Eh, sí. Por ejemplo, que los chicos, por ejemplo, relacionaran el hecho de que, bueno, sí, estamos tratando el tema de la familia,
pero que no hay un solo tipo de construcción social de una familia, Ajá, sino que hay diferentes núcleos, como los que usted dijo. ajá. Ya entendí. ¿Listo? Gracias. Bien, perfecto. GSM. No, profe, yo solamente quería añadir que a lo que usted se refería tal vez era, y luego en inglés, to learn in context the definition of family. Tal cual. Sí, señor. Ah, vale, vale, Se sí. puso la 10, hermano. Bueno, ese era. Listo. Muy bien. Sí. Bueno, ¿algo otra cosa más? El silencio apremia. Profesor, Cuénteme. bueno, no sé si alguien más quiere preguntar sobre el parcial, pero yo quiero preguntar ahora sobre los trabajos, los que corresponde a quizzes y Bueno. trabajos. Entonces, primer trabajo, van a hacerlo en grupo. O bueno, van a haber algunos que quieran hacerlo individual. Es un audio que hablen sobre, entonces, uno, el rol del maestro, dos, el rol del estudiante, tres, el rol de la actividad o del material, perdón, y cuatro, cómo se desarrolla una clase teniendo en cuenta un modelo, un método de enseñanza del inglés, que puede ser el traditional learning, traditional approach, el direct approach, el silent way, el TPR. Ustedes seleccionan ese y ¿qué? Lo desarrollan. Profe, pero es que yo no conozco, por ejemplo, herramientas como el Audacity. Voy a mostrarles acá algo. Acá, acá y acá y acá. ¿Ya está compartiendo mi pantalla? No. Ahora sí ya. Por ejemplo. No, yo no es que sea sonidista, pero pues ahí cacharreando uno aprende. Profe, una pregunta. ¿Sí se escucha bien? Sí, ahora sí. Ella se deja. Profe, en cuanto al audio, ¿qué otros aspectos se van a tener en cuenta? El rol del docente, el rol del estudiante, la metodología y cuál era el otro aspecto, los otros aspectos. Profe.
Profe, ay, Lucas, no le estoy escuchando nada, qué pena. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, uy, fue que se bajó el sonido y no me di cuenta. Eh, Zuleima, vuélvame a preguntar lo de ahorita porque no sé qué pasó. Y, ya me acordé. Uno. Entonces, la actividad que ustedes van a realizar, entonces va a estar enfocada en uno, el rol del docente, dos, rol del estudiante, tres, rol del material y cuatro, la forma como se desarrolla la clase. ¿Listo? Profe, ¿cuánto tiempo tiene que durar ese audio? Traten de que no sea tan largo. Yo creo que 5 minutos es demasiado. Y en grupos, pues, aún más. ¿Listo? Yo estoy compartiendo pantalla, ¿no? No. Ahora sí. Bueno, les voy a mostrar acá algo de que ustedes pueden hacer. Yo les voy a dar varias opciones de cómo realizar su actividad. Entonces, todavía se escucha así. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un programa que se llama Audacity. Este de acá. Audacity. Y este programa, como ustedes saben, yo tengo un programa de radio. No es que les esté haciendo propaganda, pero y no es que yo sea sonidista, pero pues he aprendido por ahí cacharreando. Entonces, como ustedes ven acá, listo, esto era todo. Entonces, como ustedes ven acá, tengo varios registros de audio que me permiten a mí entonces decir, por ejemplo, digamos, suponiendo, entonces, el estudiante 1 habló esta sección, el estudiante 2 habló acá, el estudiante 3 acá, 4 acá, 5 acá, qué sé yo. O lo van colocando de esta manera que es solo secuenciada. Entonces van colocando los extractos de los audios ahí. De ahí, entonces ustedes lo que hacen es van acá, van aquí a exportar, exportan como MP3 o WAV, en el caso que no les deje MP3 o OWG, ¿sí? Entonces ahí ustedes exportan, pues yo ya hice la exportación anoche, me va a decir que yo voy a guardar esto, ¿sí? Le doy en guardar. Y me aparece aquí otra ventana con los metadatos que tengo eh, que llenar. Le dicen ustedes aceptar y listo. No voy a perder tiempo acá con esto porque pues me tomaría una eternidad otra vez hacer eso. Y listo. Acá hay como que dos chats nuevos. Esa es una opción. La otra opción es que ustedes me coloquen pues los audios, digamos que sean 3 personas y cada una va a hablar sobre un aspecto de los mencionados o varios aspectos de los mencionados. Pero entonces me lo colocan en un orden cronológico. Ejemplo, primer audio, segundo audio, tercer audio, para yo saber cuál es el orden de lo que yo tengo que escuchar. ¿Listo? Y Zulema me dice, entonces la actividad del audio es, aspectos a tener en cuenta, entonces, rol del profesor, rol del estudiante, rol del
del material. El material también tiene un rol, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el rol del material en el Direct Method? Perdón, en el Grammar Method, Grammar Translation Method. Entonces, el rol del material era simplemente estipular la parte de la gramática y el significado de del léxico. Listo, con el propósito de hacer... perdón, y el otro era material dispuesto para ser traducido. Y ya. ¿Listo? Sí, sí o sí no. ¿Sí me entendieron o no me entendieron? Profesor, se entrecortó un poco cuando estaba hablando sobre el rol de los materiales. Ya. Bueno. ¿Me escuchan bien? Listo. Sí, Entonces, el rol del material es, por ejemplo, en el Grammar Translation Method. ¿Cuál es el rol del material? Entonces, el rol del material era presentar las reglas gramaticales, número 1. Número 2, mostrar el listado aleatorio de palabras traducidas al español. Y número 3, eran textos presentados con el propósito de ser traducidos. Eso es lo que se tiene que explicar ahí. ¿Listo? Ustedes buscarán cuál es el rol que desempeña cada uno de los actores en cada uno de los métodos, ¿sí? O el método que ustedes van a seleccionar. ¿Claro? Una pregunta, así sean grupos, como tal el audio no debe durar más de 5 Traten minutos. de que no dure más de 5 minutos porque eso es bastante harto estar escuchando algo tan largo, ¿listo? Bueno, no harto en cuestión ¿de qué? De tiempo, sino en la cuestión de practicidad, o sea, vayan directamente al grano. Obviamente esta producción va a ser en inglés, ¿listo? Bueno. Y la otra actividad, yo les voy a poner un video o una serie de videos y ustedes van a votar por cuál es el video que pues van a ver para la próxima clase debatirlo. Entonces, ver ahí la parte de la interacción teniendo en cuenta los aspectos en la rejilla que yo les puse del planeador de clase. Entonces, ustedes lo van a mirar, van a ver cómo se desenvuelve la clase teniendo en cuenta esos aspectos, por ejemplo, el aspecto identificar, por ejemplo, los objetivos de aprendizaje, las habilidades y la organización del curso. ¿Listo? No se pongan ahí a tomar notas de cada uno de los aspectos, sino que lo vamos a hablar de una manera somera o de una manera más, una manera, la van a abordar cada uno de su propia manera. Eso cuenta como quiz oral y aquellos que no tengan pues la posibilidad de aquí al viernes de tener un audio, hay dos opciones. La primera, que me den su punto de vista por la sección del chat, o la segunda sería que yo los llame, que yo los llame vía telefónica y entonces ustedes me dan su punto de vista sobre el video y ya. Y eso sería todo. ¿Listo? Eso solamente sería oral. Sí, esa es oral. No, eso es nada de documento, no, oral. Y listo. ¿Listo? Listo. Bueno, chicas, entonces, chicas y chico, para que no se sienta excluido, que haya procesos de inclusión, aunque la Real Academia de la Lengua Española dice otra cosa. Bueno. Gracias. A usted, Yesami, a ustedes, chicas, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Vayan a comer si no han comido. Y cualquier cosa, pues me preguntan. Mañana voy a estar dispuesto a dar tutorías para aquellos que lo requieran. ¿Listo? Y ya. Listo, bueno. Vale, Feliz noche. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias.
Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao.